Tal? Muy buenas tardes a todos. Un lunes más aquí en Medit Nation. Estamos en el programa de Restaurando al Ser. Recuerda que este es el programa donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Estamos una vez más aquí con Diana Medina. Hola, Diana. Perdón, mi audio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y con Eugenia McCarthy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Y bueno, hoy tenemos un tema súper lindo con una invitada muy especial. Nos visita desde Brasil. Qué maravilla la tecnología que la podemos tener aquí hoy. Ella es Astrella Mendizábal, guía espiritual, amauta, y ahorita nos platicará qué es eso, del movimiento místico andino, discípula del camino sagrado durante 11 años, entregada al camino de ayudar cada vez a más mujeres a despertar en su poder personal de la mujer jaguar. Peregrina dando conferencias durante más de 6 años, cursos de meditación, sacerdotisa andina, activismo sagrado, conciencia de la Pachamama. Hizo peregrinaciones sagradas en varios centros de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, India, Nepal, Mongolia y por supuesto aquí en México. Es abogada y ayuda por el movimiento de la nación Pachamama a crear y nutrir comunidades campesinas. Trabaja con los derechos de la naturaleza, luchando por el nombre de la Pachamama, la Madre Tierra, para ser reconocida como un ser de derecho. Es Pampamisayoc en la tradición andina de los queros. Pues súper bienvenida, Estrella, ¿cómo estás? Hola, queridas Ivone, Eugenia, Diana y a todos que están ahí nos acompañando. Primero, mucho gusto por la invitación. Espero hablar un poquito mejor el castellano, pero voy a me esforzar un poco más. Pero estoy muy feliz, muy contenta por estar acá conociendo mejor todas, compartiendo un poco más sobre esta semilla andina, ¿no? Yo llevo algunos años ya de estar estudiando esta cosmovisión andina que a mí me parece maravillosa y que platicábamos un poquito antes de entrar aquí al aire, que tiene una sencillez muy linda, ¿no? No es rebuscada ni hay que tener caminos así muy difíciles, ¿no? En realidad es bastante sencillo. Y desde hace, me parece que como un año tal vez, me inscribí al curso que dan ustedes, que das tú junto con Paloma, que hoy no pudo acompañarnos, de las ñustas del camino de las sacerdotisas, que me ha parecido, digo, voy lento, voy despacito en el curso, pero me ha parecido maravilloso esta reconexión, porque simplemente es como más bien un recordatorio, ¿no? Un recordatorio de algo que sabemos y que traemos en el cuerpo, pero que no nos acordamos, ¿no? Y que hay que hacer un ejercicio de volver a tomar. Si nos quisieras platicar un poquito de este camino y de su importancia, de por qué ahora. Claro. En verdad, en toda estes saberes andinos que en verdad está en toda América, ¿no? Pero ahí con fases distintas. Pero en este encuentro de amor, que es la mística andina, que es este florecer del corazón, este camino te ayuda a percibir la vida y volver a estar apasionado por eso.
Y esta vida es llamada de Pachamama, la Madre Tierra, la Santa Tierra Pachamama, oscura, hermosa, que nos da vida, nos da color, leche, miel, nos enamora y también nos provoca a pasar por situaciones duras para que, no sé, salgamos de la falsa comprensión de que estamos en el control de la vida, ¿no? Y creo que este punto de esta enseñanza de percibir que no soy yo, sino ella, es la preciosidad de los saberes andinos. Cuando adentramos en los saberes de la mujer, de las sacerdotisas, que en el antiguo imperio inca se habla mucho en los libros acerca del Inca mismo, ¿no? De las guerras, de las peleas y todo más. Pero cuando los españoles llegaron a esta civilización inmensa, en verdad, el Inca era acompañado por una ñusta que se llama Coya, y que era escogida antes del Inca. O sea, toda la visión de la sociedad era compuesta por este encuentro de ello y ella, que es el encuentro del sol con la tierra, de la parte mística y la parte práctica también, ¿no? Así que hablar acerca de estos saberes de la mujer antigua, mover también esta nueva visión de que la mujer tiene muchos poderes que no son evidentes en una sociedad a donde la parte práctica es la que persiste, ¿no? Y justo esos saberes oscuros, escondidos, son los que abren los caminos de la sencillez y también de los cambios que se conmueven adentro de las personas. Así que cuando adentramos en este camino de la sacerdotisa andina, empezamos a volver a percibir la luna, la maquilla, el sol, Taita Inti, la Pachamama. Empezamos a mirar los 4 elementos con nuevas visiones, ¿no? Porque dejamos de agradecer, por ejemplo, cuando viene el nacer de la luna llena, ¿no? Cuando chamamos esta energía, ella te nutre de forma muy potente. Cuando nos tomamos baño, ¿no? No sé, en el mar o en el baño mismo, ¿no? Se me hago consciente del agua, esta agua me nutre de energía. Y este es el punto, nos hacemos conscientes de eso. Y percibir que todo está vivo. Incluso la computadora que nos permite estar juntas hoy. Es Pachamama también, porque ¿de dónde vienen todos los aparatitos? Viene de ella también. Entonces, hay vida ahí. Y tiene energía. No está muerta, está viva. Y percibir estos juegos de energía y saber nutrirse y también equilibrarlas es un juego, un jeito de percibir Pachamama y volver a despertar estas camadas que están presas adentro de nosotras. Así que volvemos a esta visión simples de que el camino es simple, no es complejo. El camino de la espiritualidad nos lleva a volver a ser niñas, porque Dios solo habla con los niños, ¿no? Solo con los niños. Para las mentes no llega la mensaje, porque solo con el corazón inocente se puede sentir la profundez de la vida misma,
se pasando. Así que parece complejo, no es, pero para nosotras que, no sé, vinimos de una cultura en donde aprendemos a ser duras, ¿no? A sermos fuertes no sentido de enfrentar todo lo que venga, ¿no? Nos olvidamos de, no sé, agradecer por más un día de vida, por percibir el pajarito que pasó y cantó, ¿no? No sé, ter anseios, deseos que no son personales, sino que son sueños colectivos, ¿no? Como soñar con una nueva posibilidad de nos vincularmos entre todos. Esses são regalos, são semillas de enseñança. Estas enseñanças estão, quizá, nos abrindo horizontes para construir, gestar novas sociedades que sejam simples e integrem a Pachamama. Assim que em muitos países, alguns países da América Latina, como especialmente Bolívia, não? Se habla muito desta possibilidade de trazer Pachamama ao centro, porque em verdade ela é, não? Pero em nossas crenças pensamos que nós somos o centro, e se não somos nós, é a plata que é o centro, que são duas criações humanas, a sociedade e a plata. Pero a vida sigue ocorrendo independente desta crença de que nós estamos em controle, não? A vida sigue se mantendo em ciclos, em delicadezas, em equilíbrios, em harmonia. Os niños siguen nascendo, não? Pero nossas crenças estão aí destruindo não Pachamama, sino que nós mesmos, porque ela se renueva, pero quizá nós não. E esse é o ponto, né? Quizá este momento de trazer esta enseñança de los Andes seja um ponto de fricção, de virada, para sobrevivermos mesmo. Claro. Yo te escucho ahorita, Estrella, y además escucho tu tono de voz. Y bueno, claro, entiendo que estás hablando despacio para que podamos entenderte mejor, ¿no? Portuñol, ¿no? Nosotros le llamamos así a veces, ¿no? Pero también estoy sintiendo la energía que me estás transmitiendo y es de un amor, ¿no? De una tranquilidad, ¿no? Y has repetido mucho la Pachamama, ¿no? Y estaba yo justo imaginándome esta Pachamama como algo muy acogedor con lo que hemos perdido contacto, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que precisamente es el poder reconectar con esta parte de la tierra que nos sostiene, ¿no? Energéticamente, ¿no? Y que me encantó, como decías, también en la computadora, está claro, porque mucha gente no sabe es que los chips de la computadora que guardan la memoria están hechos de cuarzo, ¿no? Entonces, que viene de la tierra, ¿no? Porque en realidad quien tiene la capacidad de guardar la cantidad de información son los cuarzos, ¿no? Entonces, y bueno, me gustaría preguntarte, porque siempre desde que Ivonne me invitó al curso, yo nada más he tomado un curso contigo, el de la varita mágica que dieron hace como un mes, ¿no? Pero ciertamente me llamó la atención el término de Niusta, ¿no? Que ahorita lo repetiste, ¿no? Que es como la acompañante del Inca, ¿no? O sea, bueno, nada más para aclarar, porque luego a veces la gente no confunde, ¿no? Porque es el Inca, digamos, como cultura o como pueblo, o el Inca como el que ocupa una posición del gobernante, digamos, ¿no? Nada más para aclarar, ¿no? O sea, es... porque entonces la Niusta es la pareja, digamos, del Inca, del gobernante,
¿Es correcto o estoy equivocada? Se llama Coya, la Coya. Perdón. Eso. Em um momento em la sociedade incaica, um grande inca que se chamou Pachacútec, que foi como um grande iniciado, não? Não se habla de la Coya porque, enfim, toda a memória das mulheres foi apagada, não? Pero tinha também uma Coya junto de ella. Pero ello, aí uma grande inspiração, criou uma organização social que se chamou Tahuantinsuyo. Esta organização se expandiu por toda a América, pero no en este tiempo, no desde la conquista, sino desde la inclusión, con valores que permitían una equidad social y que se incluía los dioses también de otras culturas. Y esta forma de organización se alcanzó un momento de gran justicia social, que se equilibraba también con Pachamama, porque era ella y Taita Inti los que gobernaban, ¿no? Digo, gobernaban no sentido de guiar, no del poder, sino de la guía misma del camino, ¿no? Así que no digo que en todo el imperio inca se existió esta forma de organización y de inclusión, pero con Pachacútec se expresó eso. Los antiguos, creo que, no me recuerdo el nombre de un pueblo de Colombia, que en este tiempo llamaba que América era Abya-Yala. El nombre del continente era Abya-Yala, que significa tierra madura, porque estaba en su madurez. Y justo en esta madurez, en la vida en Ailo, como somos una gran familia, no solo de la sangre, ¿no? De sangre, pero una familia planetaria misma, que incluye los ríos, las montañas, los pájaros, todo. Eso se creó un espacio de equidad en donde se vivía bien. Así que esta semilla trae un poquito de esta posibilidad de lucharnos para vivir en un momento como este mismo. No desde la fantasía, ¿no? Pero desde la lucidez de percibir que estamos viviendo en un tiempo de oscuridad mismo, y que estamos a bordo, num ponto de desaparecer como raça. Creio que quizá muitos já tenham se dado conta disso, porque este vírus nos balançou como humanidade e mostrou que dependemos de todos para sobreviver. ¿No? Claro. Pero quizá não seja o término, porque estamos recém ingressando em el ápice del calentamiento global. E por aí, novos desafios vão chegar. Como mulheres e homens podem lutar para, não só para sobreviver, pero para mostrar novas possibilidades de viver mesmo, que não sejam desde o centro, de poner o homem como centro, compreende, Diana? Como vivimos em um sistema, o capitalismo, não? Que põe o homem e a plata como centro, pero experimentar novas possibilidades de viver, que sejam inclusivas, que não subjuguemos outros, incluso e principalmente a natureza.
No sé, creo que en todo el mundo, en las ciudades grandes o en las pequeñas, los ríos están poluidos porque lanzamos basura en el agua que necesitamos para vivir. Es mucha inconsciencia. Y este río no deveria estar sano porque necessitamos de ello para vivir, pero porque ello tiene derecho de estar sano por ello mismo. Você creo que está presente em todo, e isso é por não perceber Pachamama. No, e não só perceber, mas sentir amor mesmo, porque como cambiamos hábitos? Ou pela dor, por el dolor, não? Porque a vida te obrigou a isso, e creio que estamos caminhando para isso, ou por amor. Claro, y además justo esta época del último año y medio, ¿no? Que nos ha permitido detenernos, ¿no? Y ahorita te escuchaba y me acordaba que hace ya un tiempo, ¿no? Que iba yo en el coche de pasajera con alguien, ¿no? Y de repente me tocó ver, digamos, en una parte elevada, y me tocó ver la puesta de sol en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, me acuerdo que le comenté, ay, mira el sol, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonitas las nubes y el sol, ¿no? Entonces, y el hombre me volteó a ver como, es raro, sí. Nunca nadie me había comentado del sol, ¿no? Pues, está ahí, ¿no? O sea, es como efectivamente vivimos desconectados de los elementos, ¿no? De esta parte cotidiana de no poder apreciar, ¿no? Incluso poder apreciar el agua que corre, ¿no? Aunque corra de la regadera, no importa, ¿no? Y que me acuerdo que lo hemos platicado incluso con Ivonne, ¿no? Como la culpa que nos han hecho sentir por desperdiciar el agua, ¿no? Y entonces no podemos ni siquiera bañarnos en el agua y disfrutarla, ¿no? Porque tenemos que hacerlo rápido, ¿no? Y cómo este tipo de ideas también van limitando nuestra conexión con la Pachamama, ¿no? A través de los elementos. ¿Sí? Este punto de los elementos separamos para perceber como as grandes organizações se criam poder, não? É dominando estes 4 elementos. Assim que o água se vende. Incluso foi guerra já, não só em Bolívia, que passou a guerra por el agua, pero em muitos países, em Brasil também há disputas, e creio que em México também, em Nicarágua, e, enfim, por todos os cantos, não? La tierra, que é o símbolo do capitalismo, porque a tierra se domina, é propriedade, e justo foi as guerras ideológicas que todavia estão presentes hoje, não? Por el socialismo, que comparte a tierra, el capitalismo, que trae os valores burgueses de conseguir por mérito, ¿no? Que não é bem assim, pero a justificativa viene de aí, a posse de la tierra, de los que tienen tierra y los que no tienen todavía donde vivir. México hay mucho de eso, mucha lucha, ¿no? Y el fuego, que está presente en las armas, ¿no? Que están ahí en todos los cantos también. Y solo el aire, que todavía aún no fue dominado, y que por curiosidad es justo el aire que está en nuestros pulmones, a donde este virus está actuando. Y hay gente morrendo porque no hay oxígeno. Quizá Pachamama nos trae algo aí para perceber este valor del aliento que llega. Y que sin ello no somos nada. La soberbia de los seres humanos mesmo, de dominar estes elementos, está nos levando a um caos, que não sabemos para onde vai, mas sabemos que irá passar.
Se hablamos con gente simples, con los pueblos originarios, o gente que vive ahí acerca de la tierra, esta gente siempre dice, la tierra no se vende, el agua no se vende, ¿cómo se puede vender? Necesito de los árboles, de la floresta viva para poder respirar. E por isso a Amazônia é tão importante, porque necessitamos de ella para respirar, para Pachamama respirar. Há cientista de Brasil, Antônio Nobre, que tem uma pesquisa aí que comprova que a Amazônia é o coração do planeta. Porque quando ella hace a fotossíntese, não, e libera o oxigênio, seu ser se expande e depois se contrai. E como só ella resta em el mundo, em grandiosidade mesmo, né, da floresta, faz com que este movimento nutra o planeta todo. Sí. Yo tengo una pregunta para Estrella. Estrella, al principio hablabas sobre estos poderes que tiene la mujer, pero que los ha olvidado. ¿Cuáles son esos poderes? Quizá estes poderes, Eugênia, sejam mais próximos do que pensamos ser. Poderes de cambiar realidades, de perceber quando a coisa não vai bem. As antiguas sacerdotisas ou niustas significa sacerdotisas, Diana. Creio que não te respondi aí quando me perguntaram. Eram treinadas para quê? Para volver a las pequeñas vilas, las pequeñas ciudades, para serem curandeiras sociais, para curar o pueblo. Quando se passa, não sei, hoje faltam mulheres de poder que curem sociedades, que curem famílias enfermas, porque a enfermidade não é só física. O físico, claro, é importante, pero as enfermidades de gente que não se entende e que se mata, ¿no? De famílias que se rompem. Uma mulher de poder é quem tem este coração sencillo para perceber e soltar o apego aos próprios desejos personais. E creio que esse é o ponto que rodamos neste momento da vida, porque cultuamos nossos desejos como o mais importante de todo. E estes desejos são superficiais porque estão ligados à superfície. Uma mulher de poder adentra, sai dessa superfície para perceber a vida se passando mesmo e perceber o dolor da vida. Não se esconde, não foge de sentir este dolor, porque é o mais real que se pode experimentar. Porque a vida está sofrendo. E quando sinto o outro, deixo de pensar em mim. E isto genera poder. Porque, em verdade, nós não temos poder. Quem tem é Pachamama. Nenhum presidente, não sei, em qualquer coisa. Quem tem poder, em verdade, é Pachamama. Pero perceber isso, que é perceber que não sou nada, e poner-se a serviço da vida, genera uma consciência que nós chamamos de mulher jaguar. Que de mujer jaguar? Isso. Okay. Sí. Claro, se pode chamar de muitas coisas, pero chamamos de mulher jaguar porque evoca uma força que nos traz a complementariedade da energia masculina também, que nos põe em movimento, não? Que nos dizem que, os antigos dizem que este é o tempo
de las mujeres evocarem su papel en la lucha, en la defensa de la Pachamama. E se percebimos em todos os pontos de câmbio, as mulheres estão aí liderando e estudando e se lapidando, porque há um impulso que nasce aí do mistério, quizá da consciência da Pachamama, que também se pode chamar de Tonanzi, não? Pode chamar de Deus, de Cristo, um mistério que ressoa por todo o planeta e que hace com que uma angústia nasca de adentro. Esta angústia, o capitalismo se apropria dela, porque te faz consumir quando não consegue algo, não? Pero esta angústia também pode ser um regalo de la Pachamama para nos ajudar a sair deste culto ao eu mesmo, que é, quizá, o grande vírus social. Pensar em nós mesmas ou em meus filhos, e nada mais importa, meu marido, não? E isso está nos mantendo construindo muros, não? Como Trump queria construir os muros, ou como Israel está construindo muros também com Palestina, construindo distâncias, cultuando crenças de que um povo é mais superior que outro. Os que dominam e os que são dominados. E nós de América Latina nascemos em esta realidade, não? Onde fomos dominados, pero nossa resposta não é ingressar em el papel de vítima, porque também não há vítimas na história. E se poner neste papel nos limita a capacidade de criar e gerar novos mundos. Uma resposta a isso é receber esta semilla antiga que mostra que nós não estamos solas. E quando saio da importância personal, puedo generar poder para cambiar realidades. Se todavia nos manteníamos cultuando a importância personal, que está presente, assim, como algo duro, porque todavia pensamos que não temos, não? Hasta que chega uma situação que esta importância personal sai. E neste momento, se estou consciente, percebo e la abandono, solto. Pero se não estou consciente, esta importância personal, que pode ser também chamada como este ego burguês, de manter-me em minha zona de conforto, não? Me mantém aprisionada, em verdade somos prisioneiras mesmo. E romper com isso é um acto de libertad. A mesma libertad que os povos antigos lutaram em México e siguen lutando. Não a libertad na Constituição, sino a libertad como algo digno de não ser corrompido por um sistema. Que mi amor por la vida não seja corrompido. Que eu pueda sentir Eugênia, aí, não sei quantos quilômetros estamos distantes, pero sentir e saber que somos irmãs. Todavia não falamos o mesmo idioma, pero vivimos aí em culturas distantes, pero quizá México é muito próximo de Brasil também. Pero mesmo, não sei se vamos à China, a Japão, a Índia, não? São irmãos, uma geografia distinta, pero irmãos. E justo a magia de Pachamama é, em meio do caos, encontrar não a disputa, sino que a complementariedade, que genera equilíbrio. Em la diferença genera
nuevas posibilidades de vida. Isto é poder, Eugênia. O poder de cambiar realidades. Assim como quando siente que tu casa algo se passou e a gente está aí peleando e todo, e um dia decide fazer uma comida assim especial. E quando todos se sentam à mesa e comem, a pelea se desaparece. Isto é poder. Poder de uma mulher despierta, que sabe actuar não sempre com palavras, sino com o mistério. Esto que tú hablas es ser la mujer jaguar. Sí, eso. ¿Y cómo logro ser la mujer jaguar? ¿Qué tengo que hacer para ser la mujer jaguar? Quizá no tiene de hacer nada, porque el hacer es todo que nos distancia del ser, porque ponemos toda nuestra atención en el hacer, y por eso leemos tantos libros técnicos buscando fórmulas mágicas, pero quizá isso nos distancia de sentir, e quizá a literatura mesmo, que me revelaste, me aproxime de Pachamama, como ler Juan Rulfo, que não vas falar de Pachamama em si, pero te irá abrir mundos subterrâneos de adentro. Não há um hacer, sino que há um soltar, porque a vida nos traz lilas, que chamamos de provas, situações, a todo instante, para nos ajudar a sair do apego à la importância personal e a mirar nossa própria hipocrisia mesmo, porque justo essa cegueira, nossa hipocrisia, não de los outros, nossa, é o que está mantendo esta ola de oscuridade. Assim que ser uma mulher jaguar é lutar todos os dias por manter mis ojos despiertos, para não me perder em las distrações do mundo, que são muitas. E todo está hecho para que nos mantenham distraídos. Todo. Não há que fazer. Há que chamar, orar. Se pode orar a Pachamama, pero a qualquer que mova tu coração em devoção. Orar pedindo ajuda para que tu sensibilidade despierte. E a consciência Pachamama, ou seja, Nirvana, o vacío, o todo, se expressa em si mesmo. E nos leve a compreender algo que as palavras não alcançam. Quando um ser despierta, se ilumina, esta ola de luz se expande e influi em todo o mundo. E esta ola de luz, de lucidez, que é enxergar a vida como ela é, te provoca a actuar, não a ser, sino actuar, para ajudar a que a inconsciência não nos siga comendo, porque a oscuridade está nos comendo, porque estamos dormidos. Ser uma mulher jaguar é lutar todos os dias para não dormir-se. E saber-se que irá dormir, pero vou tentar de novo, porque todavia estamos aí lutando para estar despierta, não? E saber que somos frágeis mesmo, nos leva abaixo, cerca de Pachamama. E não ao orgulho, à soberbia, sino abaixo. E justo porque aún não sou despierta, pido ajuda. E isso é precioso. Isso comove energia e é real.
La creencia de que podemos con todo es una ilusión. Ujú. El camino siempre es abajo, no arriba. Cuando, no sé, meditamos, ¿no? ¿Qué pasa? Cerramos nuestros ojos y volvemos a la oscuridad, no a la luz, sino que volvemos a la oscuridad, cerramos los ojos y permanecemos en silencio hasta que algo se pasa y tu corazón florece. Esta sensación de la meditación es como sentir un beso de Pachamama, que nos lleva a experimentar la humanidad. E isso é um relampejo de luz, uma velita que se acende em meio da oscuridade. O caminho espiritual nos leva à oscuridade para encontrar a luz, não ao contrário. Fíjate, aquí tengo una pregunta, bueno, no es pregunta, más bien es una aseveración de Mariana que dice que no es difícil la espiritualidad, pero sí hay que estudiar mucho, que yo creo que es un poco de lo que estás hablando, ¿no? Pues no, tampoco es, sí, claro, saber, ¿no? Leer, saber, pero es más allá, ¿no? Es el ser, ¿no? É generar o conhecimento mesmo. Ujú. Exacto, generarlo nosotros, estar, yo ahorita escuchándote y pensando un poco en mi propio camino, esto que dices, ¿no? De que creemos que nosotros y el dinero son el centro de las cosas, cuando en realidad si yo me suelto a ser contenida por mi madre, ¿no? Que todo me lo da y que está ahí para mí siempre, pues no necesito más nada, ¿no? Está todo ahí presente, simplemente confiar y cada día hacer ese proceso de soltar mi vida, de querer controlarla y estar presente en cada instante de mi vida con la circunstancia que tengo que vivir en este momento, que la tengo que experimentar y que la pongo al servicio además de la vida, ¿no? Como que eso es lo que... Claro, e uma madre também educa, não? Se estamos muito cegos e dormidos, Pachamama irá nos educar. E quizá a vida seja muito dura também, pero não como uma punição, senão porque generamos olas. E por aí a vida nos responde também. Não é que pensar, agora eu sou devota de Pachamama e minha vida está solucionada, não? E também é uma crença isso. Porque justo os desafios chegam para nos sacar a soberbia mesmo. Claro, Saber que, não sei, estamos sempre aprendendo, sempre, porque não estamos prontos. Así es, así es. Bueno, nada más aquí saludar rápido a Adriana Mercedes Sabiñón Maza, que ella es la creadora de este espacio, ¿no? Entonces, bueno, saludos, Adri. Adri Corona, hola. Cristalina Flor Maribel, buenas tardes. Amparo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo trabajar la espiritualidad con niños pequeños y adolescentes? Hay que saber que os niños já estão aí. Claro, estão aprendendo também com seus egos que começam a aparecer, não? Pero estão aí, mais acerca de Deus que nós outros. Quizá não há que provocar muito, sino que aprender com eles, que é jogar juntos.
Un niño que se pone ahí íntegro con Dios es un niño que sigue jugando con su imaginación, con su espontaneidad. Y somos nosotras quien tenemos de estar ahí más acerca de ellos, bajar para se impregnar de la inocencia. Pachamama habla con ellos, no con nosotros porque estamos aquí, ¿no? De los adolescentes hay que, es un poco más desafiador porque los hormonios están ahí también, ¿no? Y hay que quizá llevar curiosidades, provocar, pero también no forzar nada, porque es el momento de la rebeldía. Y la rebeldía es un valor imprescindible para todo ser humano. Porque solo con rebeldía se puede cambiar cosas que parecen que están hechas para siempre, ¿no? Así que hay que ir con delicadeza, quizás llevar, provocar. Yo en mi adolescencia tenía una madre que me influyó mucho, porque ahí hace siempre mi madre caminó por la espiritualidad. Yo conocí mi maestro con mi madre, ¿no? Caminamos juntas hasta hoy, pero fue una situación, ¿no? Quizá en muchas casas cambie la situación, pero hay que quizá mostrar, crear momentos de charlas, ¿no? E ir impregnando, influyendo, porque todos somos seres que se influyen de algo, ¿no? Así que hay que pensar siempre que podemos influir también, ¿no? Sí, dice que le encantó la respuesta, bajar la mente al corazón y a la capacidad de asombro, ¿no? Ah, me encanta esta palabra asombro. Es eso mismo, Cari, el asombro, la posibilidad de se encantar de nuevo con todo, ¿no? Y también con la injusticia que nos pone en movimiento, ¿no? Nos asombra también. Claro. Acá dice, The Meditation, qué forma más bonita de hablar. Sí, tienes una voz súper melodiosa, ¿no? Así, yo creo que tiene que ver también con el hecho de que es portugués español, ¿no? Sí. Sí. Es la nueva lengua, ¿no? Integrar toda América. Dice, las quiero. Queremos el curso de varita mágica. Buenísimo, es un curso importantísimo, en verdad, porque trabaja la voluntad, que es también que perdemos siempre, ¿no? La voluntad. No Sí, tenemos voluntad. ese sí. Sí, ya lo hemos estado recomendando aquí para todos, así es que ya próximamente serán tus alumnas en el curso de la varita mágica. Ojalá. Oye, Astrid, ya nos ibas a platicar un poco de esta fiesta que viene ya cercana, que nosotros también la hacemos aquí unos rituales ese día, pero no tiene como del todo el mismo sentido. Pero si nos quieres platicar un poquito de esta fiesta. Claro, ahora estamos casi llegando en el hemisferio sur, ¿no? Del planeta, en el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año y el día más corto, o sea, el sol está muy distante. En este día, que es el año nuevo andino, ¿no? Se genera, no una fiesta, pero un momento de conmoção para chamar por la luz, que é também mover os mundos de adentro para recordar a nossa mente que há um sol, uma luz adentro também, que necessita sair para alumbrar a oscuridade. Assim que este momento que se chama Inti Raymi é o momento da fiesta del sol.
onde chamamos por nosso papito, por Taita Inti, chamamos por la luz, porque sem ela não somos nada. E isso nos recuerda que somos hijas e hijos del sol, porque necessitamos dele. E porque quando a oscuridade se dissipa, nosso corpo se ilumina. Caminhamos para isso. É esta semilla andina que nos leva a provocar luz adentro de nós, que é volver a ver a vida sem interpretações, sino que volver a ver a vida como ela é. E isso quizá seja uma resposta real a los desafios que se passam agora. Assim que, neste ano, estaremos fazendo esta celebração do Inti Raymi online, que podem acompanhar aí de México também, que empieza em viernes. Não sei aún, depois posso enviar a programação, pero temos um encontro para falar um pouquinho do encontro, apresentações, uma mesa de ativismo também para provocar. E também el domingo irá ocorrer uma oferenda a Pachamama por la mañana. Também seria muito bom que participem. Será muito, muito hermoso. Todos os anos hacemos isso em grupo. Neste ano estamos falando do abraço. O encontro se chama Abraço, uma rebelião de leche e miel. Wow, qué bonito. Assim, porém, isso, Inti Raymi, o retorno do sol. Porém, aí em nossa página em el Instagram está toda a informação. Isso. Escola Mística Andina y también Nación Pachamama. Gracias. Vamos, hablas de que en el hemisferio sur es la noche más larga del año, ¿no? Y en el hemisferio norte, donde estamos nosotros, es el día más largo del año, ¿no? Precisamente, que es el 21 de julio, ¿no? Eso. Así es. Que es el solsticio de verano, ¿no? Eso, Capac Haim se llama. Ajá. Okay. Que además cae el miércoles. Okay. Pero iremos a hacer una celebración grupal en el domingo para todos estarem presentes, ¿no? Sí. En este domingo, no comprendí. ¿El domingo antes del 21? Eso, okay. Antes. En este próximo domingo. Ajá, ok. Okay. Y no sé si, bueno, creo que ya no hay por ahí preguntas. Pero Estrella, este domingo la información de lo que se va a hacer está en Instagram. Eso mismo. Después puede enviar a ustedes todos, pero ahí estaremos juntos en el sábado y domingo también. Ok, gracias. 18, 19 y 20 van a ser, ¿verdad? Las actividades. Sí. Sí, yo lo comparto también. Nos mandas la información y lo compartimos aquí. Dale. En nuestros sitios, ¿no? Para que podamos participar de alguna manera, ¿no? Es muy interesante porque a final de cuentas, pues es sacar ese poder interno, ese sol interno, ¿no? Ponerlo al servicio también, ¿no? Me gustó esta palabra que usaste, de la lucidez. Esa, sí, abrázame, una rebelión de leche y miel. Exacto. Está hermosa la imagen. Wow.
Gracias a mí. Sí. Pero bueno, al final como el mensaje, como yo lo veo espiritual, ¿no? Es siempre, vamos, de distintas fuentes, ¿no? Solamente cada uno de nosotros tiene que encontrar cuál es la fuente o el medio o la tradición, el misticismo que le acomoda, ¿no? Pero que es precisamente conectar con tu corazón, ¿no? O sea, es esto que decías, bajar la mente al corazón, ¿no? Y permitirnos ser guiados por nuestro sentir, ¿no? Y, y disfrutar de las cosas simples, ¿no? Porque la vida es simple, ¿no? Es la mente la que se complica, ¿no? Esto, y me encantó lo que dijiste de la mujer jaguar, porque me hiciste recordar que hay una... Yo tengo un tarot, una baraja de tarot sirio, ¿no? Que bueno, una de las imágenes, que no lo tengo a la mano, pero una de las imágenes es precisamente esta integración de la fuerza masculina y femenina, donde viene un tigre, ¿no? Es una imagen fusionada donde aparece un tigre, la fauce de un tigre, muy bonito, ¿no? Pero alineado con la silueta curveada de la mujer, ¿no? Y precisamente el significado de la carta es como la fuerza del tigre es de alguna manera, no sé si domada, ¿no? Por la energía femenina, pero no pierde su fuerza, ¿no? Nada más es como esa fuerza femenina, ¿no? Y me acordé mucho de esa representación visual de esa carta cuando decías de la mujer jaguar, ¿no? Entonces, que es esa integración precisamente de las dos energías, ¿no? Es una imagen arquetípica, ¿no? Que mueve el inconsciente. Sí, sí, es una magia arquetípica. Wow. Pues qué interesante. Y si alguien de los que nos están escuchando ahorita o que nos escuchen en la grabación, si quieren hacer este trabajo de volverse sacerdotisas, ¿qué tendrían que hacer? Pueden acompañar el curso, ¿no? Que por ahí hay un trabajo inmenso, profundo, y también que se puede hacer de modo despacio también, ¿no? Porque nem tudo que hacemos aí com velocidade é o caminho, porque o saber espiritual tem de degustar, praticar, para que se comova tu ser, ¿no? Así que a este curso creo que aquí no había pasado el enlace para saber un poquito más, pero puedo enviar acá en el chat privado, no sé si pueden compartir también. Sí, a ver. Eso. Conocer un poquito más, generalmente hacemos clases en vivo, gratuitas también, que se puede acompañar con contenidos siempre nuevos también, porque estamos siempre aprendiendo. Se acompañan nuestra página, que hay nuestra página en el Instagram también, Cortiça Andina. Eso. Puede acompañar en el Instagram también, que compartimos siempre las clases, informaciones sobre el curso. Bueno, mantenemos ahí un espacio más íntimo. Ok. A ver, ahorita se los pongo. Esta es sacerdotisa andina. Ok, perfecto. Algo que ya estamos terminando el tiempo, algo con lo que quieras cerrar, algo con lo que nos puedas dejar. Que este es el tiempo de no pensarnos más tanto en sí mismo. Es un tiempo de sentirnos quizá
como Cristo nos dijo, de amar al próximo, pero no como una metáfora, sino como un movimiento, ¿no? Se revelar mesmo, é um tempo de revelar-se de las formas que nos aprisionam, de las formas mentales, de las formas emocionales e também em las formas de vida, porque Pachamama nos necessita. E mais aún, nós necessitamos de Pachamama. E há que nos manter mais juntas, mais unidas, porque os tempos não são luminosos, são oscuros, e seguirão oscuros por muito tempo. Não há que se olvidar disso. Se estamos olvidando, é que estamos muito distraídos. Este é um tempo de manter-se consciente e lutando. Não com as fórmulas antigas, com armas, não? Pero lutando por consciência. Quero agradecer a invitação de Ivone, este acolhimento de Eugênia, de Diana, este espaço de semeadura, de sembrar, que é tão importante hoje, né? E nos provocar a pensar, a sentir, a se questionar também. É um regalo manter este espaço. Assim que graças mesmo. Nós agradeço assim com todo o meu coração. E ojalá possamos nos encontrar algum dia, né? Frente a frente. Sí, seguro. Nos abraçar mesmo. As gracias. Surpichai, Soncochai. Seguro que sí. Muchas gracias, Estrella. Es cierto, estamos en un tiempo que se necesita, nos necesita, ¿no? Para eso venimos y aquí estamos, ¿no? Haciendo lo que tenemos que hacer por esa acción inspirada, ¿no? De conexión. Claro. Claro, y además es un placer podernos encontrar entre nosotras también, que en distintas partes, pero estamos persiguiendo el mismo objetivo, ¿no? También saber que estamos haciendo sinergia, ¿no? Con el trabajo que cada una, desde su propia línea, su propia experiencia, sus propios recursos estamos haciendo, ¿no? Y que confluimos al final del día en el mismo centro, ¿no? En el mismo sol, que es esta conexión con el corazón. Tiempo de amar en movimiento, vibrando alto. Así es. Y bueno, pues un día más terminamos. Muchísimas gracias una vez más, Estrella. Esperamos que para la próxima también Paloma nos pueda acompañar. Será un placer tenerlas a las dos nuevamente. Más adelante. Seguimos en contacto y bueno, recordarles que somos Restaurando el Ser y que estamos en nuestra página web y en todos estos espacios de Facebook y de Instagram y nos pueden encontrar Diana Medina, Eugenia McCarthy y Bonarmand y pues aquí estamos en el camino de transitar esta oscuridad para llegar al corazón a través del amor incondicional. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta el próximo. Gracias. Gracias.